Que el Señor los bendiga, hermanos, extrañándolos aquí en la iglesia, en el templo. Y yo también creo que ustedes extrañan el estar aquí, hermanos. Pero miren, paciencia, el Señor está en control de la situación y muy pronto estaremos unidos, hermanos, aquí celebrando, cantándole al Señor. Hoy, hermanos, vamos a tomar el tema. ¿Se acuerdan que estábamos en los 10 mandamientos? Vamos a examinar esta mañana los 10 mandamientos, pero vamos a empezar con el primer mandamiento. Pero para esto, hermanos, abran sus Biblias allí en Génesis capítulo 35, donde dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que estaba con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel él, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, un mandamiento sumamente importante, Señor, para que lo practiquemos, para que lo vivamos. Sabemos que el mundo está perdido, Señor, en ignorancia, pero nosotros sabemos mejor, Señor. Te conocemos a ti, que tú vives, que tú reinas. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, el primer mandamiento dice sí, en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se aplica, cómo se está viviendo este mandamiento en el mundo, hermanos? Miren, para empezar, nosotros vivimos en una ciudad pluralista. O sea que en esta misma comunidad, hermanos, existen diferentes religiones, culturas, lenguas y creencias. Y todo esto, hermanos, contribuye a una verdad espiritual. La gente dice, no importa lo que creas, debe ser aceptado y respetado como parte de este conocimiento universal, a lo cual llamamos pluralismo. O sea, el cristianismo no compite específicamente con un Dios, sino que el ataque es plural. No importa lo que creas, es parte de lo mismo. No te atrevas a criticar a las religiones, dicen. ¿Quién te da el derecho a ti de tener la verdad? Y esto, hermanos, compite con la exclusividad del Dios de la Biblia. En realidad, hermanos, en el mundo el cristianismo viene a ser una de tantas religiones, con sus diferentes dioses. No importa si es Júpiter, Baphomet, ahora ya se adora al diablo, Nirvana, o Krishna, o Jesucristo, o simplemente el gran arquitecto del universo. Todo, hermanos, está bajo lo mismo, es lo mismo, está bajo el mismo nivel. Vean. Y por lo tanto, el mundo está peleando, hermanos, a quitar toda forma de dogma y doctrina, ¿verdad? Porque todos vamos al mismo lugar.
Y en la iglesia, hermanos, hay iglesias y sistemas, hermanos, de gobierno cuando dice que ya no se puede orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, no en el mundo, sino dentro de la iglesia, para no ofender, ¿verdad?, a las personas que tienen diferente fe. Y dicen, peor, hermanos, no se puede evangelizar a nadie, ¿verdad? Los budistas se van a salvar, los musulmanes se van a salvar, ¿verdad? No importa si un musulmán se pone una bomba, va directo al cielo. No hay infierno. En realidad no hay infierno. El hombre es bueno. Por lo tanto, ¿para qué vamos a evangelizar? Y esta filosofía de ecumenismo, hermanos, todas las religiones, hay que juntarnos, dicen, porque la gente tiene necesidad de amor, tiene necesidad de compañerismo, ¿verdad?, a combatir la intolerancia, porque todos somos iguales. Hay que amarnos entre nosotros y no hay necesidad de Dios, ¿verdad? Y hablan de este Dios, hermanos, que es bueno, que ama, ¿verdad? Y hermanos, Jesucristo vino a ser uno de tantos ellos. Y hermanos, la gente dice, aceptamos a Cristo, pero no lo aceptan como Señor. Peor ir a una iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para estar metido en una iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Y esto, hermanos, créanmelo, no solamente es local, sino que es global. Todo el mundo, por ese pensamiento y esta condición de filosófica que ha entrado, hermanos, tienen ahora un problema con Dios. Se ha venido este virus, hermanos. En realidad, hermanos, para mí Dios está cumpliendo su propósito. Si Él va a juzgar al mundo, Él está en su derecho. Pero como cristianos tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo sabemos que tenemos la verdad? ¿Cómo sabemos que tenemos al Dios verdadero? Si los mismos judíos, los musulmanes y los cristianos dicen que vienen de la isla de Abraham, y dicen todos tienen la misma fe de Abraham. Pero esto, hermanos, es una falacia. No somos lo mismo. Los tres no tienen la misma fe de Abraham. Primer mandamiento, fíjense, hermanos, Dios demanda exclusividad. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusivo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, a remover todo tipo de Dios falso. Cristo demanda también una exclusividad en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles también proclamaron exclusividad, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La naturaleza del Dios de la Biblia es exclusivo. No es, ¿saben por qué? Porque está más allá de la creación. Vean, el Dios del Nuevo Testamento no se asemeja a ninguna criatura ni a cosa creada. Está sobre la creación. Y le agregamos, hermanos, que Jesús dijo ser Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres distintas personas. Miren, pasajes en el Nuevo Testamento que dice que Jesucristo es Dios. Para empezar, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a su hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo vino y se encarnó y anduvo en el mundo como encarnado. 2 de Pedro. Y capítulo 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juan 8:58, Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Juan 20:27, la famosa confesión de Tomás, cuando Cristo se le apareció y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado.
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hay una transición, hermanos, aquí de Tomás y Cristo le dice, mira, no seas incrédulo, sino creyente, que Cristo es Dios también. ¿Verdad? Juan 1, 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesucristo nos da ese entendimiento, esa profundidad, ese elevamiento espiritual que la gente anda buscando. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 5:20. ¿Se fijan? El cristianismo es simplemente incompatible con la religión del mundo o con el pluralismo del mundo. Dios, hermanos, exclusivo. Jesucristo exclusivo. El mensaje es exclusivo. No todas las cosas van al mismo lugar. No todos tienen el mismo destino. Entonces nos lleva, hermano, al pasaje que hemos leído, Génesis 35, para examinar esto y para poder definir que si realmente, hermanos, Abraham tuvo la fe, o de los judíos, o de los musulmanes, o del cristianismo. Tenemos que ver lo que dice Génesis 35, miren, y dentro del Antiguo Testamento, aunque no se define Dios, pero vemos distintas personalidades. En Génesis 35, 1 dice, dijo Dios a Jacob, el que está hablando es Dios, y le dice a Jacob, levántate, sube a Betel, que significa la casa de Dios, Betel, y quédate ahí. Miren las instrucciones que le dice, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le dice, ahí haz un altar al Dios que se te apareció. Es Dios hablando. Y le dice a ese Dios que se te apareció, no le dice, ¿por qué habla en tercera persona, hermano? No le dice que yo me aparecí allí. Ahí, hermano, en Génesis 35 habla distinción de personalidades. Es Dios hablando, pero es alguien más que se le apareció. Y hay muchos versículos como el ángel de Jehová. Es el mismo Jehová hablando. Hermanos, el Antiguo Testamento nos da esas clues, esos como unas pruebas de las personalidades de Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El primer mandamiento nos dice, hermanos, no tendrás dioses delante de mí. Y aquí es lo que Abraham estaba haciendo. Venía del mundo, hermanos. La transición es que cuando uno viene a los pies de Cristo, se limpia. Quita sus vírgenes, quita sus santos, quita sus budas, hermanos. Quita en confiar en los horóscopos, quita, hermanos, usted vea, hermanos, cuántos dioses falsos hay en el mundo, todas estatuas. Y dice, quitad los dioses, los muñequitos, hermanos. ¿Vean? Dice, y limpiaos. ¿Vean? O sea, que se laven, hermanos. Había el rito de lavación. Literalmente dice, lavaos, mudad vuestros vestidos, seña de limpieza. Levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar a Dios que me respondió en aquel día de angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. La transición que presenta ahí Abraham, hermanos, es que se encuentra con Dios. Y aunque todavía no había sido revelado los 10 mandamientos, es lo primerito que hace Abraham de quitar los ídolos, quitar los falsos dioses.
Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, símbolos de idolatría. Sabemos que Rebeca también le había robado sus ídolos a Labán. Y Labán fue a perseguir a Jacob y le dijo, ¿por qué me ha robado mis dioses? Todo eso se los entregaron a Jacob y él los escondió bajo una encima, un gran árbol que había junto a Siquem. Siquem es la ciudad. Versículo 5. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios se manifestó protegiéndolos. Cuando ellos adoptaron a Dios, Dios, hermanos, los protegió y un terror entró a los que estaban alrededor. Y no los persiguieron, no hicieron guerra contra ellos. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo con él estaba. Edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, el Betel, que literalmente significa el Dios de la casa de Dios. O sea, hermanos, que hay mucha gente que que hace casa de sus ídolos falsos. Pero aquí Abraham específicamente le da el nombre, ¿verdad?, el Dios de la casa de Dios, porque ahí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. La transición, hermanos, de dejar los dioses falsos se revela así. La gente acepta a Cristo, abandona sus falsos dioses y se dan al servicio y adoración del Dios verdadero. Así fue con Abraham y su familia, así es con nosotros. Primera Tesalonicenses habla de este ejemplo. Capítulo 1 dice así: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra la ira venidera? ¿Se fijan? Un cambio a dejar de confiar en ídolos, imágenes que son imágenes de cosas creadas, de aves o reptiles, hermanos. En Egipto habían dioses con cara de rana, de toro, o simplemente hacen ídolos como Maradona, hermanos. ¿Saben que ustedes que a Maradona lo hicieron Dios? Lo hicieron santo y le estaban pidiendo y le rezan a él. La santa muerte, montón de ídolos, hermanos. Y ahí, versículo 7, edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí se le apareció Dios cuando huía de su hermano. Hermanos, qué precioso pues tener al Dios verdadero, hermanos, y esperar en Él, aunque estamos separados y aunque estamos, hermanos, alejados los unos de los otros, pero esperamos en esto, hermanos. Miren, cuando vean estas cosas, dice, alegraos porque vuestra redención se acerca. No sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos que estamos esperando a Cristo, al Dios verdadero, que viene Cristo en los cielos. Él ha prometido venir en los cielos. El mismo que resucitó, Él nos va a liberar de la ira venidera. Qué rico es tener a Dios, hermanos. Qué rico es conocer al Dios de la Biblia. Hemos sido despojados de lo falso. Hemos vencido al mundo, nuestra fe. Qué tan valiosa es. Por eso, hermanos, cuide su fe, aliméntese. Llénese, hermanos, del Espíritu de Dios. La palabra dice, llenaos del Espíritu de Dios. Mas no embriaguéis con vino, mas seid llenos del Espíritu de Dios. Dios ha hecho, hermanos, no un altar de piedras, no un altar externo, sino que ha hecho un altar en nuestros corazones. Y lo adoramos, Señor. Para nosotros Jesucristo es nuestro gran, maravilloso, grandioso sumo sacerdote y Dios. Por eso el Salmo, hermanos, termino con esto, el Salmo 84. David meditaba, hermanos, esta relación que tenemos con Dios. Y pensaba
en la casa de Dios. Y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Necesitamos congregarnos, necesitamos venir a su templo, a los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dichoso el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Fíjense, hermanos, está hablando de una relación viva con Dios, que nuestras fuerzas vienen de Él, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Miren, hermano, ahí viene la bendición. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán al Dios vivo en Sión. Jehová de Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Hermanos, cuidémonos de los dioses falsos, cuidémonos de la idolatría, removamos todo aquello que sustituye a Dios, hermanos, que inconscientemente o conscientemente nos apartan de Dios. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga y muy pronto estaremos juntos. Que el Señor los bendiga.